¿Sí? No definas el favor de Dios por el estado de tus circunstancias. No definas de que me fue mal en un examen, así que Dios no está conmigo. Por favor, lo que pasa es que no estudiaste, ¿me entiendes? Que eso es muy diferente. O lo que pasa es que no prestaste atención en todo el semestre y estudiaste anoche y quieres pasar con eso, y fue Dios el que te hizo cometer las burradas que cometiste, porque Él sí quiere que aprendas, ¿verdad? Así que te hizo reprobar para que vuelvas a tomar la materia para que la aprendas. O sea, Dios está a favor nuestro, ¿sí? Pero si tú mides el favor de Dios por lo que te pasa, entonces, pues, ¿en qué diferimos de cualquier gente que anda en la calle? ¿Me comprendes? Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro la manera en que Pedro iba a morir, que era crucificado, y que de esa manera él iba a glorificar a Dios, o sea, le estaba dando un honor. A Pedro le dijo: vas a morir como yo. O sea, era un gran privilegio. Imagínate si Pedro midiera el favor de Dios por las circunstancias que le rodeaban. ¿Me explico? Pues no. Entonces, otra cosa que necesitamos dejar bien definida en nuestro corazón, si vamos a avanzar en la fe, es que Dios, por iniciativa propia, está a favor nuestro. No por nada que vio en nosotros, sino porque Él así lo quiso. Y nos salvó cuando nosotros nos valía sorbete si Dios existía o no. Y nos salvó cuando nosotros no nos interesaba ser salvos. Y nos buscó cuando nosotros no teníamos ningún interés en buscar a Dios. Él fue el de la iniciativa. Él fue el que vino a buscar. Me encanta la gente que dice: es que encontré al Señor. No, hijo de mi vida, Dios no estaba perdido. Dios te encontró a ti. ¿Quién estaba perdido? ¿Tú o Dios? Entonces el que estaba buscando era el Señor, y qué bueno que Él era el que buscaba, porque Dios siempre halla lo que busca. Y sobre de esa base de que yo sé que Dios está a favor nuestro, y lo demostró en la cruz y en todos sus demás actos, entonces sobre eso procedemos. Jesús incluye entonces a los discípulos, ¿verdad? Les quería dar el Espíritu, y en ese momento les sopla el Espíritu Santo, y ahí es donde ellos nacen de nuevo. Ahora te quiero leer unos pasajes para que te des cuenta de la realidad de esto, ¿sí? Uno de ellos se encuentra en Lucas capítulo 24, al mero final del Evangelio de Lucas. Dice en el versículo 50: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Fíjate lo que dicen los últimos dos versículos. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén ¿con qué? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Sabes que dentro de nuestra religión pentecostal nosotros nos imaginamos que la oración de los 10 días antes del día de Pentecostés fue una agonía, que estaban ahí sufriendo y llorando y puje como oramos los mexicanos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Has visto a los mexicanos orar relajados? Yo nunca. Nosotros nos metemos a orar y ¿verdad? Y todos andamos afónicos, y todos andamos lastimados de la garganta, y todos traemos músculos rotos, ¿verdad? Todos oramos así, y todos nos imaginamos que fue una agonía los 10 días en el aposento alto. Pero aquí dice que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo, y que todos los días estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Esto a mí me dice que había habido un cambio en su interior. Esto a mí me es evidencia que ellos habían ya nacido de nuevo. Ellos ya tenían el gozo de la salvación. Ellos ya estaban alabando, estaban adorando. Eso no se puede hacer en la carne, y mucho menos en la religión, ¿sí? Eso solo se puede hacer en el Espíritu, y esto es lo que a ellos les había sucedido. Luego nos vamos a Hechos capítulo 1, que es la continuación del Evangelio de Lucas, ¿sí? Para aquellos que todavía no lo saben, ¿verdad? Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, ¿sí? En Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice, versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto,
donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, ¿cómo dice? Unánimes. Pedro y Juan, si ellos no se entendían muy bien. Juan y su hermano tenían un genio del demonio. Jesús mismo les llamó los hijos del trueno, ¿sí? Pedro era ligeramente inestable, ¿me entiendes? Era un cristiano mexicano emocional, que un día se quería ir de misionero, ¿verdad? Con la hermana Ruth, y otro día no quería ir a la congregación. O sea, era un caos mi Pedro, ¿verdad? Sí, yo les repito, yo siento mucho consuelo leyendo acerca de los discípulos, porque dice que mal de muchos es consuelo de cristianos, ¿verdad? Y como yo veo aquí que todos ellos cometían cada burrada, digo, bueno, entonces, ¿verdad? Estoy en buena compañía. Si Dios los pudo salvar a ellos, me puede salvar a mí. Y de repente, estos que se peleaban y que discutían y que quién va a ser el primero, y están todos perseverando unánimes en oración y ruego. Eso no se puede hacer en la carne. Esto nos está demostrando la unidad del Espíritu, ya presente antes del día de Pentecostés. Nos vamos un poquito más adelante y en los versículos 16 al 22, cuando Pedro se levanta y da una indicación acerca de lo que se necesita hacer respecto del equipo de los 12 apóstoles, que ya nada más eran 11, y cita la Escritura de una manera muy impresionante. Y no quiero tomar el tiempo para leerlo ahorita, pero nos damos cuenta que el espíritu de revelación ya estaba operando sobre la vida de los discípulos. Pedro ya estaba captando las cosas eternas. Tú vete a los evangelios y tú muéstrame un solo lugar, aparte de cuando Jesús le reveló que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando el Padre se lo revela. Tú muéstrame algún otro lugar donde Pedro habló con alguna capacidad espiritual. Tú muéstrame algún lugar en los evangelios donde Él entendía las cosas eternas. Siempre estaba perdido en el espacio, ¿sí? Siempre. Y aquí de repente Pedro está hablando con una sabiduría de lo alto, con un espíritu de revelación. Entonces, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque siento yo que en el cristianismo carismático, pentecostal, carismaniático, como a veces lo hacemos, ¿verdad? Hay un desprecio por la salvación y hay un desprecio por el nuevo nacimiento, y todos lo que queremos es la última sensación, ¿verdad? Por favor, pasen adelante, vamos, túmbenme a alguien, ¿verdad? Yo voy con el Eliud porque él tumba más grueso, ¿verdad? O yo no sé, y todos a ver qué siento. Digo, si tú quieres que te tumbemos, te tumbamos, ¿sí? ¿Para dónde quieres? ¿Para atrás? Para atrás es normal, para adelante es porque tienes un llamado al ministerio, para los lados es porque puede que seas profeta, o a lo mejor es que vas a empezar una secta, ¿verdad? Digo, yo no sé, pero si lo que quieres es caerte aquí, te tumbamos. Luego tenemos algunos hermanos grandotes, ¿verdad? ¿Quieres caída con cachada o sin cachada? O sea, es una búsqueda de sensaciones impresionante. Y yo muchas veces, miren, por ejemplo, en mi congregación hubo un tiempo donde yo le dije, ¿saben qué? Porque nosotros vivimos unos años extraordinarios de visitación del Espíritu Santo, pero yo vi a gente abaratarlo, reducirlo. Ay, qué rico se siente. Y venían al frente, sobre todo en los llamados al arrepentimiento, y venían y lloraban. Pero impresionante, ni en la cantina lloran tan gacho, ¿verdad? ¿Sí? Y lloraban y un día les dije, ¿saben qué? Vayan y llenen sus propias alfombras de mocos. Porque ustedes llegan aquí, lloran, se revuelcan, me llenan la alfombra de mocos y se van sintiéndose tan ligeritos, tan rico, tan aliviado, pero ningún cambio. Les dije, aquí no me vengan a llorar, váyanse a sus casas a llorar, ¿sí? Entonces les digo, miren, el servicio no ha terminado, todavía continúa, media hora de llanto, pero en tu propia casa, llora allá. Ahora, ¿es porque no era verdad lo que estaba haciendo el Espíritu Santo? No, es porque la carne tiende a abaratar las cosas. La carne tiene una tendencia a diluirlas y hacerlas algo completamente normal y natural, y ahí es donde nosotros, yo volteo y veo el desprecio que hay muchas veces entre nosotros por la obra de salvación en el interior,
por la fuente que salta para vida eterna, de la que habló Jesús en Juan 4. Yo veo el desprecio hacia aquello, pero cuando yo leo los libros de historia de los misioneros, de los hombres y mujeres que se sacrificaron para llevar el evangelio a tantos lugares, y ninguno de ellos hablaba en lenguas, y tenían un poder en su vida espiritual, y tenían una gloria sobre ellos, ¿me entiendes? Y agarraban sus cosas y las ponían en ataúdes y se iban, en vez de llevar maletas, llevaban ataúdes, porque nunca iban a regresar del campo misionero. Ahí se iban a morir y ahí los iban a enterrar. Y esa es gente que nunca había experimentado una dosis de prosperidad y que nunca había experimentado alguna de las manifestaciones espectaculares que yo he vivido. Pero caminaban en una pureza y en una santidad y en un honor para Dios que yo quisiera llegarle a los talones a algunos de ellos. Y todo bajo esta primer experiencia del Espíritu Santo, bajo la primera o el primer repartimiento del Espíritu, que es cuando Jesús sopló. Entiéndeme, el bautismo en el Espíritu Santo no será una realidad si primero no has experimentado el soplo que te resucitó. Si no aprendes a operar en esa realidad, la otra, como puede ser que sabrá Dios qué es lo que estás experimentando. Dices, pero yo sentí cosas muy padres. Mire, mi congregación no es tan grande y tengo muchos años pastoreándola. Y yo veo gente que llega y se pierde, así, pero así, con la lágrima y el rímel chorreándole, ¿me entiende? Por aquí. Y no conocen a Cristo, viven en adulterio. Y algunos de ellos son parientes míos, así que lo sé perfectamente bien. ¿Me entiendes? Dices, ¿Dios lo está tocando? No. Él está en medio de gente que ama a Dios y siente lo que ahí hay, pero él mismo no tiene ninguna conexión con Dios. No ha nacido de nuevo, está muerto. Pero ¿cómo, pastor? Si míralo, cómo está tocado por Dios, está muerto. Entonces yo me empecé a fijar un poquito en la vida de los discípulos antes del bautismo en el Espíritu Santo, para entender entonces la magnitud de ese bautismo una vez que llegó. Y una persona, cuando ha resucitado con Cristo, una persona que ha creído en este sencillo mensaje,